Bueno, un saludo, mi nombre es Luz Marina Posada, yo soy cantautora colombiana, nacida en Medellín, radicada en este momento nuevamente en la ciudad de Medellín después de muchos años que salí. Y sí, me dedico a la composición e interpretación de mis propias canciones, sobre todo en aires folclóricos de la zona de los Andes colombianos. Andinos, así Uh-huh. es. Oye, tienes una trayectoria interesante. Me he fijado que tu música, a pesar de que tu edad no es que digamos que tienes tantísimos años, por decirlo así, pero tienes una trayectoria reconocida. ¿Desde qué tiempo empezaste con esto? Sí, lo de la edad también es un poco que mi rostro engaña. Pero, a ver, yo calculo que más o menos, bueno, dedicada a la música he estado desde que era una niña. Yo toco la guitarra y canto desde que era muy niña, porque pues mis padres detectaron el talento y hicieron todo lo que estuvo a su alcance por estimularlo, pues. Claro. Entonces, pero digamos que a la composición de canciones estoy dedicada hace más o menos unos 20 años. Mira tú, Y es buen tiempo. al estudio de la música, pues desde hace muchísimo tiempo. He estudiado guitarra clásica, he estudiado canto, soy graduada en canto popular de la Universidad de Antioquia, tengo una maestría en músicas de Latinoamérica. Entonces, Qué sí, el bien. asunto de la composición y la divulgación de las canciones que compongo puede tener ya aproximadamente unas 2 décadas. Qué interesante. Entonces, podríamos decir que eres comedia. Sí, pues No, no, no. En entre realidad que eres muy empecé un joven. poco, entre que empecé un poco temprano y que también como años, sí, Claro, no, no, pero eres muy joven. O sea, técnicamente soy mayor que tú. no lo sé. Sí, sí, no, te lo estoy diciendo. Total y absolutamente. Yo ya voy camino al sexto nivel. Mira qué bien, Sí, experiencia, totalmente. Experiencia y vida el gusto disfrutada. de vivir la vida, exactamente. Hablando del gusto de vivir la vida, dentro de que tú empezaste temprano, este gusto, porque darse el gusto de hacer algo que uno le gusta, valga la redundancia, tuviste la oportunidad, tus padres te apoyaron, incitaron a que sigas estudiando. ¿Qué te ha generado en ti? ¿Qué frutos has sacado de esto? Así es, eso que mencionas es muy importante. Es una fortuna uno poderle dedicar su vida y tomar como profesión una actividad que a uno le apasiona. Yo creo que eso pasa con la mayoría de los artistas, eh, porque yo no conozco a nadie que haya hecho una profesión de artista, una carrera de artista por obligación, como sí ocurre con otras profesiones que a Claro. veces uno tiene que seguir unas directrices o circunstancias de la vida le obligan a irse por un camino que no es el Que que a no les uno más le gusta. apasione, pero creo que en el caso de los artistas eso es poco frecuente. Entonces sí, afortunadamente he podido dedicarme a eso que tanto amo, que tanto me apasiona, a lo que es tan rico y fácil dedicarle el tiempo. Y en ese recorrido, pues eso me ha dado pues como muchas satisfacciones, como el hecho de poder estar al principio, pues digamos como eh, concursante en muchos eventos de la música andina colombiana, pues en alguno de ellos haber obtenido pues como lugares destacados y eso lo que ha hecho, traído
también muy beneficioso para la vida, pues es esa divulgación del trabajo e ir ganando pues como el aprecio, el afecto de un público que gusta de esta música. Muchas gracias. Y el respeto, porque todos a los que le he comentado, dame un segundito, se me está acabando la batería. Déjame, le pongo el cargador. Ya está. Es que yo trabajo desde bien tempranito, entonces ya mi batería a esta hora ya pide reposición. Ya está pidiendo que la arregle. Que la alimentes. Que le den de comer. Pero ya estamos. Ahí. Vamos a acomodar esto para que no se caiga, porque... ¿Me oyes bien? Te escucho bien. Sí. Ok, listo. Aquí estamos. Ya. Perfecto. Solucionado el problema. Qué bien. Bueno, entonces, retomando lo que estábamos. Respeto, ¿por qué me refería al respeto? Porque todas las personas, a los artistas de folclore andino, con los que he comentado, que hay algunas entrevistas con diferentes artistas que ya ha habido, que tenían pendiente la tuya, enseguida reconocen tu nombre, ¿ya? Y eso es parte del respeto que el artista se gana entre sus propios colegas, ¿ya? Porque eso es importantísimo. Sí, es muy importante, es muy reconfortante saberlo, y creo que también es como algo que hay que agradecerle a la posibilidad de tener unos medios alternativos, ¿cierto? Porque a veces estas músicas a la que nos dedicamos, la gente que hacemos folclore en muchos de los países de nuestra América Latina, es una música que no tiene tanto respaldo de los medios masivos de difusión. Muy cierto. No tiene tanto respaldo de la industria musical. Entonces, sí, la gente como que va llegando a la música de uno es mucho más por un interés musical, es decir, entre el gremio de los músicos. Coherencia de lo que le gusta. Eso, entonces como una búsqueda de cosas diferentes, de ser un poquito más curioso, y ese canal de comunicación pues nos lo permite, digamos, los medios alternativos de difusión. Claro. ¿Crees tú que ahora con estos medios digitales, las redes sociales, las plataformas digitales, ha permitido que su música se conozca más en todo el mundo, la gente preste un poquito más de atención a un género musical que incluso dentro de nuestros propios países creo que no lo miramos mucho? Y hago mea culpa de eso. También. Sí, creo que ha sido así. Todavía no puedo opinar mucho respecto a las plataformas de difusión, porque solamente hasta este año he llegado, digamos, a poner algunas canciones en medios como Spotify, como todas estas plataformas. Sí creo que... Es decir, la experiencia que yo he tenido mayormente es a través, sobre todo, de YouTube, donde he encontrado como ese canal de difusión en el que puedes hacer las cosas como de una forma más personal, ¿cierto? Porque digamos al nivel en que yo estoy como que no tengo ningún compromiso con nadie, no tengo ningún patrocinio, no tengo nadie que me esté diciendo cómo debo hacer las cosas. Entonces, eso, y entonces este es como el medio para que mucha gente, como yo te decía hace un ratico, curiosa y melómana,
amante de la música llegue a estos aires que, como bien lo dices, están Sí. bastante ocultos. Pero fíjate que ahora, dentro de lo que yo, como decía, también hice un mea culpa porque era una tarea que desde que empecé esto la tenía pendiente. Porque yo soy fascinada con la música nuestra propia, no solamente la de ustedes, de Colombia, de toda nuestra Latinoamérica realmente, que es muy vasta, muy grande, muy amplia, que nos une en muchos aspectos y en otros nos diferencia. Entonces Absolutamente. tenía esa tarea en pendiente. A raíz de que por casualidad llegué a Argentina y justamente conversaba con un grupo de un género no propio de Argentina, ¿ya? Resultó que con alguien de mi país, una artista muy conocida, no sé si la conozcas, a Margarita Lazo, ¿ya? Que ella es tradicional, hace música tradicional nuestra, me comentó algo muy bueno, obviamente, ¿no? Con respecto a los chicos que están. Entonces vino a mi mente que tenemos artistas maravillosos, ¿verdad? Y contacté con ella, ha estado un poquito ocupada estos tiempos, pero ya hemos de retomar nuestra conversación para conversar con ella. Y a raíz de eso se me vinieron otros artistas nuestros a la cabeza que empecé con ellos a entrevistarlos, ¿no? De ahí me empezaron a llegar artistas chilenos, artistas peruanos, artistas paraguayos, argentinos mismos, brasileños, portugueses. Entonces yo dije, ¿qué pasa? Estoy dejando todo mi Sudamérica de lado. Hay mucha gente que viene de España a entrevistarse, de México, de otros países, y nuestra gente de Sudamérica, por qué no la estoy entrevistando? Ah, qué ¿Ya? bonito. Sí, porque este programa se llama Abriendo Caminos. Y el hecho es de abrir caminos no solo de allá para acá, sino de aquí para allá. Claro. Es lo importante. Entonces dije, no, se me queda la tarea pendiente, no va a seguir pendiente, vamos. Entonces empecé a escribirle a uno a otro que ya se han ido presentando y automáticamente me han llegado otros nombres a raíz de eso y les he ido mandando invitación, así como tú en un momento me preguntaste cómo llegué a ti, bueno, llegaste solita y me encantó lo que vi, lo que oí, ¿ya? Y dije, no, pues estoy dejando pasar muchas cosas, así que ahí te puse en mi lista y ahí estamos. Qué ¿Okay? bonito. Esa es una labor que se agradece mucho. A las personas así que como tú, con sus medios alternativos, con un total desinterés y solo Absolutamente. el interés de la difusión, se fijan en lo que en lo que se está haciendo de manera independiente, de manera alternativa. Esa es una labor que se agradece muchísimo. ¿Sabes cuándo lo tomé a cuenta? Cuando yo empecé esto, que fue muy chiquito, era una entrevista al mes, creo, ya que empezamos algo muy pequeño. Después se fue haciendo un poquito más consecutiva. Y en una de esas entrevistas, por casualidad, llegué a alguien que me presentó a Sara Kurushich. Ella es de Guatemala, maya, canta en maya y mezcla música urbana con su música propia. Es maravillosa. Jovencita, indígena, ojo. Eh, Llegué con ella y entonces ahí se me vino. Esa es mi tarea pendiente. ¿Ya? Y he traído a muchos expositores, recién estuvo juglares también de Colombia, grupos, dúos, instrumentistas, porque nuestros instrumentos son maravillosos. Y entonces ahí viene mi pregunta para ti. ¿Qué instrumentos nomás tocas? Mi instrumento principal es la guitarra. Ajá. De hecho, pues como que una parte de mi carrera universitaria, la primera parte, la hice entrenándome para ser concertista de guitarra. Pero después me di cuenta que tal vez ese no iba a ser el campo de acción
para el que yo necesitaba prepararme más. Ajá. Entonces ya después me interesé como por el canto, por la técnica vocal y finalmente fue ese el título de Sí. pregrado que obtuve. Bueno. Obtuve en canto, pero eh, ¿cómo se dice? Ese acervo de conocimiento y de práctica que me dio todo ese tiempo estudiando la guitarra clásica, pues es algo que yo agradezco mucho porque me permite como que un sustento sólido con mi instrumento. Totalmente. Entonces mi instrumento principal es la guitarra. Digamos que de ahí para allá, pues con lo que más cómoda me siento es con un instrumento que se llama el tiple. Es un instrumento colombiano, Ajá. digamos que es, entre comillas, el instrumento nacional por excelencia. Ajá, Claro que ilústrame qué es el tiple, el ¿no? tiple colombiano es un instrumento que tiene 4 órdenes, cada uno de 3 cuerdas. Mi tiple en este momento está muy lejos, aquí tengo puras guitarras y un bajo, entonces no lo tengo a la mano para mostrártelo, pero es un instrumento que en la música andina colombiana, cuando hablamos de agrupaciones, sobre todo instrumentales, el papel del tiple es un instrumento como muy de marcar el ritmo y de sostener la armonía. Aunque ha tenido tanto desarrollo el instrumento que hay incluso excelentes solistas de tiple, ¿cierto? Ah, mira, Nombres, digamos, muy tradicionales como es como una Pacho B. guitarra, ¿no? Es como una guitarra, pero como te digo, sus cuerdas están, que son 12, están organizadas en órdenes de 3. Entonces es como si tú tuvieras 4 alturas diferentes, porque las cuerdas, cada 3 cuerdas están afinadas a la misma altura. Ya. Y es un instrumento de cuerdas de acero, es decir, su sonido es metálico, no como el de la guitarra clásica, que es de cuerdas de nylon. Y como te decía, entonces es como el más Interesante. tradicional de los instrumentos de la región andina colombiana y ese es el segundo instrumento con el que me siento como más cómoda. Oye, ¿no es complicado ya tocar 6 cuerdas que tener que tocar 12? No porque como te digo, esas 12 no es que hayas 12 sonidos diferentes, ni que tú Tocas en tengas que, conjunto. sino que, ni que tengas que pulsar en las 12, sino que es como si tuvieras 4. Es como si Claro. tuvieras 4, pero Una cada del una de sonido. esas 4 tiene tres Claro. cuerditas. Cada una de esas alturas, de esas 4 alturas, tiene 3 cuerditas. Sí, Entonces, cuando tú pisas una, estás pisando 3. claro. Cuando tú pisas un orden, estás pisando 3 cuerdas. Exacto. Te estaba preguntando porque me fui a ver qué era. Ya. Sí, sí, Y, entonces oye, es caro. pues es que, como te digo, como es un instrumento que ha ido como cogiendo más fuerza cada vez, digamos, a nivel de instrumentistas solistas, Ajá. entonces se están construyendo muy buenos tiples. Y es un instrumento, por ejemplo, que yo he visto que ha hecho un camino muy bonito entre Colombia y Chile. Yo no sé si exactamente tenga que ver con Inti Illimani, que empezó a incluirlo desde hace muchos Puede ser. años en su organología, pero hay un buen intercambio de tiplistas entre Colombia y Chile. Oye, mira qué interesante. Claro que Ya. en Chile no tiene tanto ese papel solista como lo tiene en Colombia. Allá hace como parte, digamos, de grandes agrupaciones. Ya. Y bueno, y ya después de eso hay otros instrumentos también de cuerda a los que me he acercado, como el cuatro llanero, El cuatro como la huesos. bandola andina colombiana, que es una que he estado descubriendo como en los últimos tiempos. Entonces sí, Qué en general. interesante. En general esas sonoridades de los Andes colombianos es como a las que me siento más cercana. Claro. ¿Te dedicas exclusivamente a este género? Sí, es decir, es como a la hora de componer,
es el género en que me siento más cómoda. No quiere esto decir que no interprete otros géneros. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la música brasilera, me encanta la bossa nova clásica, conozco la lengua portuguesa, hablo portugués, entonces me gusta mucho cantar música brasilera, pero desde la parte de la composición, pues lo que más siento como propio y en lo que más cómoda me siento es en el género andino colombiano. Ya, porque quería aclarar, ¿no? Que ya hemos traído también género folclórico costeño colombiano, que es el que más ha estado en auge a raíz de Carlos Vives y otros exponentes de la parte costeña. Y también el género folclórico llanero, que es más para el lado de Venezuela, que comparte con Venezuela el género aproximadamente, que más o menos viene así. Y otros tipos de géneros norte-sur que también son conocidos, ¿no? Pero que dentro de eso tú has escogido específicamente el andino, ¿ya? De nuestra serranía, por decirlo así. Así es. Yo creo que en general en este momento cuando se escucha el término música colombiana, lo que primero se viene a la mente de una persona que no es de nuestro país es, como bien lo dices, la música de las costas y sobre todo de la costa atlántica, ¿cierto? Así es. Porque hay otra expresión claro, de la costa que compartimos, porque tienen rasgos muy parecidos, la de la costa pacífica. Así es. Pero eso no siempre fue así. Eso es una historia interesante, y es que cuando uno se pone pues como a hacer observación de la historia de la difusión de la música en Colombia, para los años 40 y 50, cuando tú decías música colombiana, lo que venía a la mente era la música de los Andes colombianos, porque era la música que en ese momento más se difundía, más se grababa, más se hacían festivales y todo eso. Eso tiene también que ver con toda una historia de como de hegemonía blanca, ¿cierto? Como de desprecio por las expresiones de la gente afro que hubo por mucho tiempo, y que tratamos, y ojalá cada vez vaya existiendo menos, pero sí me parece que ha dado una vuelta total en la que ya lo único que se conoce para el exterior es la música de las costas, y la música andina quedó totalmente desaparecida. Claro, ¿por qué tú crees que en realidad ha pasado esto? Pues como te digo, tiene que ver inicialmente con un giro con el que es decir, que a mí me parece valioso que se haya dado y que se haya roto en cierto momento, como te digo, esa hegemonía, como eso es todo un asunto sociológico también, de que, digamos, que la gente que estaba en las capas más altas de la sociedad, digamos, era la gente como de ascendencia blanca, con algún mestizaje, ¿cierto? Y entonces esto hacía que esta música producida en esa gran región de los Andes colombianos fuera la que estuviera también como en la parte más alta, digámoslo así, de esa pirámide social, si le podemos llamar de alguna forma. Y fue ocurriendo que, pues yo me acuerdo que el auge del vallenato, para mí, que yo tenga recuerdo, pues viene mucho como incluso de los años 80, donde empezó a ser muy común escuchar emisoras de radio exclusivamente de vallenatos, pues en la zona del interior, el auge del Binomio de Oro, de Rafael Orozco. Y luego, como tú bien lo señalas, hubo un fenómeno muy importante ya como de internacionalización, que fue Carlos Vives con sus clásicos de la provincia.
Y también pues creo que tiene que ver con, pues, con todo ese asunto de marketing, de haber puesto eso pues a sonar en los grandes medios, de haberse colado en la industria musical internacional. También a veces pienso que también tiene mucho que ver con la posibilidad de bailar, con el ritmo, con que la gente pues Con escucha la esto. alegría del ritmo, pienso. Eso es. Siendo Creo que sí. que eso es como básico. La música folclórica andina, tanto en Colombia como en nuestros países, tiende a ser triste o deprimida, por decirlo así. Pues como un poco más, como un poco más para la introspección, sí, de pronto para cantarle a temas tristes, pero no, mira Yo que pienso si que es nos más podemos para la hacer, naturaleza. si nos ponemos a hacer análisis pues de texto, probablemente en la música de las costas también encontremos muchas Claro, así canciones es. de Mira, tristeza todos y los de vallenatos son despecho, tristes. eso, Despecho. pero sí creo que tiene que ver con el asunto rítmico, con el asunto ¿Será? rítmico, con los tambores, ¿cierto? Ajá. Con la percusión, Quizás que la percusión sí, ahí sí creo que le veo, porque el cuerpo como que agarra otro ritmo con la percusión. así es. Pero eso, entonces como que de pronto esta música de los Andes, pues obviamente también pensémoslo desde el asunto geográfico, es decir, está ubicada en lugares donde la gente pues no es tan desinhibida con su cuerpo, el clima es más frío, tú estás, Sí, bueno, te gusta un digamos, poco más estar quieto. claro, yo lo he considerado que es como una música más elegante, más un salón, poca gente, para aquellos que ya afinan un poco más el oído. Pues Como algo que puede no es haber, muy popular siendo popular en el folclore andino. Mira. algo puede haber de eso, aunque mira que es que también, por ejemplo, en el caso de Colombia, es tanta la variedad que puede haber en todos esos El folclore departamentos andino, claro. que cubren los Andes, ¿cierto? En Colombia. Igual pasa acá. Que imagínate, tú tienes allí muy cerquita el ejemplo, por ejemplo, del carnaval de blancos y negros. Eso es Claro, una fiesta a ritmo claro. de bambuco, El a ritmo de bambuco. bambuco sureño. Que mira que Entonces, eso trae su historia, que tiene su raíz afrodescendiente, que se asemeja dentro de nuestra tierra, por ejemplo, en mi país, con la gente del Valle del Chota, de Esmeraldas, que la gente negra que no usan el ritmo del bambuco, pero sí el de la bomba, que es muy parecido, ¿ya? Y que es de movimiento y es alegre. eso es. Entonces, pues, sí, es una cosa como que, un asunto como de una gran complejidad, porque, por ejemplo, yo también en mi paso por Argentina, algo que me parecía muy hermoso es que eh, hay unos ritmos que también están en compás de 6 octavos, como lo puede estar en el bambuco andino, que aquí no nos atrevemos tanto a bailar, pero tú estás allá en una peña y empieza a sonar un gato o una chacarera y ahí mismo sale el La gente pañuelo sale a y ahí bailar, así mismo es. la gente empieza a bailar. Entonces sí, Oye, qué es como un interesante. Voy a hacer una asunto pequeña complejo. pausita para hacerte una indicación. Zoom te da aproximadamente 45 minutos, Uh -huh. ¿ya? De los cuales ya creo que nos faltan 4. Si por algún motivo se corta, yo abro nuevamente la reunión, vuelves a entrar y continuamos y la terminamos. ¿Te Pero parece? con el mismo link. Con la misma, Ok. exactamente. Yo lo que hago es volverlo a abrir y ponerle otra hora, nada más. ¿Ya? Porque aquí ya me está contabilizando, faltan 3 minutos con 47. Está bien. Por si acaso. Entonces, vale preguntarte, ¿cómo ves tú dentro de lo que es la región andina a todo nivel, no solamente lo que tú estás promoviendo y lo que tú estás componiendo, ese movimiento a nivel de productoras, a nivel de espectáculo, que tiende a ser menor para el folclore andino?
o cómo se está desenvolviendo? Totalmente, totalmente es así, mira. Yo estoy casi segura que, bueno, también como todo este negocio está cambiando tanto, como todo el negocio de la industria de la música está cambiando tanto, yo no sé qué tanto operan hoy en día las disqueras o qué nombre se le da hoy en día al ente que se encarga de cazar talentos y invertir en ellos para difundir su música. Pero yo estaría casi segura de que a esos entes no les interesa la música de los Andes colombianos. No les interesa preservar la tradición. No les interesa. Ni culturalmente hablando. Culturalmente hablando, es decir, si vamos a hacer un sondeo, el único lugar donde suena esta música y sobre todo lo que se está grabando recientemente, puede que haya emisoras más tradicionales que pongan la música andina colombiana vieja, ¿sí? La de esa época que yo te digo, en que esta música era la más... de nuevos compositores. Eso no, sino que recuerda, hace mucha reminiscencia sobre esa música andina colombiana de la época en que esa era la música más importante de este país. Pero en una emisora comercial tú no oyes, pero es absolutamente nada de lo que se está haciendo actualmente. En las emisoras culturales, radios universitarias y cosas de ese estilo, sí. Y tal vez lo escuches algo en una radio comercial por allá cuando haya un momento en que se esté, digamos, haciendo difusión de algún festival, ¿cierto? Que alguna directiva de ese festival consiga una pauta en una emisora comercial para decir, es la época del Festival Mono Núñez. ¿Y el Ministerio de Cultura no les ayuda con eso? Pues yo siento que bastante poco. Yo siento que bastante poco, pero además... entonces, aquí viene el asunto, que si, digamos que uno ve más la mano del ministerio como en el patrocinio a eventos como concursos y festivales, ¿cierto? Pero no, digamos, en la difusión. No en impulso directo al... Sí, del que, por ejemplo, ya no está en un concurso, sino el artista independiente que está haciendo su trabajo y que está grabando sus canciones, ya no... Sí, eso, entonces sí, y bueno, y el espacio de concursos y festivales es amplio en la música andina colombiana y me parece interesante eso. Hablábamos del tema de la difusión, en el caso específico de Colombia, por decirlo así, hay muchos países que también sufren de lo mismo. Ahora en mi país ha habido un auge un poquito más ahí de empujar al artista nacional, en todos los géneros, ¿ya? Y siempre ha habido y ha estado muy activo el folclore andino, más que el folclore costeño, fíjate. Aquí sucedió al revés. Sí. Aquí sucedió al revés. Y dentro de eso se trata reactivar, como que aprovechar este momento que estamos viviendo con este asunto de las redes, aprovechar de conocer la riqueza de nuestro folclore latino a través de ustedes. ¿Ya? Y más de nada, rescato mucho tu trabajo, porque encontrar compositores que todavía se tomen este género para trabajarlo, que ya muchos han dejado para entrar en otra composición, más comercial, por decirlo así. Es meritorio y creo que eso gana el respeto del artista, realmente. Pues sí, yo pienso que incluso, aunque suene un poco raro y contradictorio, yo pienso que incluso el hecho de que la gran industria musical no se interese mucho en este género, para mí es chévere porque no le significa eso
a uno un compromiso de, de tener que hacer las cosas de cierta manera para que puedan tener una gran difusión, ¿cierto? No es un secreto que la música, la industria musical te mete en unos estándares, Así es. tiene unas fórmulas para poder vender masivamente. Entonces, en la medida en que tú no tienes el compromiso con esa industria, pues no tienes que meterte en esas fórmulas. Total y absolutamente. Entonces, yo lo veo como, como algo pues beneficioso. Puede ser que otras personas no opinen lo mismo y que otras personas tengan, digamos, como un deseo como de mayor visibilidad y mayor protagonismo. Yo francamente me siento muy satisfecha de llegar a los oídos que llego, porque como yo lo digo siempre, son oídos curiosos, son oídos eh, independientes, son oídos que no se dejan condicionar. Entonces, a mí eso realmente me gusta mucho. Totalmente, mira, para mí eres un descubrimiento, básicamente, para los que hacemos este pequeño programa también, así como, por ejemplo, descubrimos en México a una chica, no sé si la has escuchado, que también hace folclore, que es Vivir Quintana, por Sí, ejemplo, claro. ¿ya? Ella obviamente lo canaliza mucho a nivel feminista, un poco, Ujú. pero al estilo, a su género, que es una nueva expositora del género mexicano, por decirlo así, sin entrar en los ritmos conocidos, normales de la tradición mexicana, por ejemplo. Así es. ¿Ya? En tu país mismo, Nigiret de Alarcón, que para mí también fue un descubrimiento fantástico, ¿ya? Una voz exquisita, pienso, Absolutamente. y juglares también de Colombia, estos chicos Vilches de Argentina, por ejemplo, que participaron hace poquito y nada en La Voz Argentina, ¿ya? Y tuvieron gran aceptación, formaron parte del team de esta chica Soledad Pastoruti, que es una gran exponente actual de toda la música argentina en general, ¿ya? Sí. Entonces, he tenido sorpresas increíbles. No puedo dejar de nombrar a un chico, bueno, ya no tan chico, boliviano, que lo está auspiciando A.B. Quintanilla, el hermano de Selena, para que saque la música boliviana que es, ay, ¿cómo se llama el nombre de este género boliviano? Bah, se me ¿Cuál fue. será? Saya, Caporal. Caporal, que él está sacando y mira, Avi Quintanilla se lo está produciendo. Mira qué Ya se bonito. fue a Estados Unidos a hacer una gira eh, con su música boliviana propia, porque el Caporal no hay darle de vuelta, es boliviana neta, ¿ya? Qué No hay interesante. ritmo aledaño, no hay cosas ahí que le puedas aumentar, ese es tradicional de entre las tantas de Bolivia, obviamente, ¿no? Ujú. Pero esta camada de gente que está no solamente interpretando, sino también componiendo lo propio y haciendo nueva música tradicional dentro de, valga la redundancia, tradicionalidad nuestra, ¿ya? Que a veces pareciera que fuera como cerrada, pero no lo es, ¿ya? Están haciendo otro camino nuevo y hay que darles ese camino. Sí, claro. Pienso que también es interesante em, conversar con, con la contemporaneidad, ¿cierto? Yo te decía que de pronto en las emisoras comerciales lo único que tú puedes escuchar de música andina colombiana son canciones grabadas ya hace mucho tiempo. Em, y entonces, en la medida en que estemos componiendo nuevas canciones, aunque estemos conservando los ritmos tradicionales de los Andes colombianos, estamos hablando de otras cosas. Así es. Estamos diciendo de pronto las cosas de otra manera, estamos hablando de lo que nos preocupa hoy, O de lo que está pasando entonces, hoy. de lo que está pasando hoy. Entonces,
está como esa doble condición de insistir en hacer canciones, aunque ya no se hagan, aunque no se hagan masivamente Populares, Paul. en los aires de los Andes colombianos, insistir en usar esos ritmos, porque además, pues yo no lo hago como un esfuerzo, como algo que me imponga, como algo que me signifique algo antinatural. No, así es como yo me siento más cómoda. Pero a la vez que insistimos en esos ritmos tradicionales, eh, hacer que estos conversen con nuestras vivencias actuales, ¿cierto? Yo no puedo hablar de otra manera, no puedo hablar de una historia que no viví, no puedo decir Tu punto de vista cosas, actual. Así es. eso, no puedo decir cosas en las que no estoy interesada, por las que no estoy apasionada, entonces sí, es también como importante que exista Diferencia. ese diálogo con la contemporaneidad. Exacto. Ahí me asalta a mí una pregunta que se me viene a la mente en este instante, no se la he hecho a otra persona, y viene la pregunta, dentro de la contemporaneidad, del punto de vista de la actualidad, de ver desde otro punto de vista los hechos, siendo que nuestro folclore andino, como ha sido tan tradicional, es propio de la gente del campo, de la gente indígena, ¿cómo ves tú el hecho de que nuestros indígenas o nuestros grupos que ya tan reducidos están, acepten esa contemporaneidad tanto en sus propios medios de vivencia, de convivencia, y de otras personas que no son parte realmente de ellos, pero que la cultivan? Esa pregunta es complejísima porque, a ver, mejor dicho, si yo me pongo a hacer un paseo, digámoslo así, por las regiones en que aún hay cultura indígena, Ajá. que además son muy diversas, ¿cierto? Pues Así ya es. sabemos por la diversidad geográfica que tiene este país. Yo no estaría muy segura que la forma de expresión de estas comunidades hoy en día, por ejemplo, sea un bambú. No lo veo muy factible. Yo, por ejemplo, veo en este momento la región del Cauca muy permeada, que es donde hay una muy alta concentración de indígenas. Por lo que sondeo por ahí de las expresiones musicales, en este momento yo la veo como, por ejemplo, muy permeada por las músicas mexicanas. Bueno, eso también Ajá. tiene todo un rollo Oh, sí, sí, he escuchado de eso. complicado porque Entrevisté eso a tiene un, mucho que ver oye, con una cosa entrevisté, tan desafortunada como la sí, influencia de los grupos de sí, narcotraficantes. sí, sí, totalmente. Entrevisté a un chico colombiano, a Alfonso, si más no me recuerdo, eh, que él canta rancheras, Y que otro no es un, tipo, no es un ritmo propio de Colombia, obviamente. eso, y otro tipo de música. La ranchera siempre ha sido muy difundida en Sí, Colombia y me imagino pues que en toda aceptada, sí, Latinoamérica. Pero, por pero no es propia. ejemplo, uno ve como mucha influencia de esto que es el género norteño. Exacto, Um, y como te digo, eso es una cosa complejísima sociológicamente si te pones a analizar. claro. Entonces, no, incluso yo siento que estos ritmos tradicionales de los Andes colombianos y en lo que tiene que ver con la canción, mmm, son incluso, tienen incluso como mucha relación con la denuncia,
con la protesta, Como vos. con la necesidad de contar lo que está pasando de pronto en esas realidades que son un poco más marginales, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, yo siento que hay una recepción de, por ejemplo, de lo que yo canto en estas comunidades marginales. No quiero decirte que haya una gran difusión, no, pero he notado que quien las alcanza a conocer, Hay una buena recepción. hay empatía con esa forma de cantar y de decir las cosas. Entonces sí, es muy complejo porque yo no podría decir que a pesar de que estas sean lo que yo hago sea música basada en la tradición, yo no te podría decir que sea lo que más está en el acervo, por ejemplo, de las comunidades campesinas o indígenas. Es muy Claro, complicado. sí, me imagino. Y topando ya ese tema de tu composición, ¿qué es lo que te inspira a ti para componer? Eh, pues siempre cuento que para mí la inspiración, que no es muy frecuente, yo soy lenta. Yo soy lenta para componer, no soy prolífica, no estoy haciendo todos los días, no estoy escribiendo todos Claro, los días. Em, te tomas tu pero, tiempo. pero sí siento que la inspiración puede venir de cualquier cosa. Y siento que algo que puede ser algo de lo que llama la atención sobre mi música es mmm, que siempre me he cuestionado el asunto de que uno normalmente escucha siempre que las canciones se utilizan para lo mismo, para decir que estás muy enamorada o que estás muy triste Sí, porque ya no estás enamorada o porque tu amor te engañó. Y entonces yo siempre he pensado que la música es una forma muy poderosa de transmitir mensajes y que uno no debería subestimarla tanto y no debería encasillarse en eso mismo, los mismos temas, en esos exacto. temas. Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo canto tiene que ver con lo que me gusta, con lo que me preocupa, con lo que me entristece, con lo que me alegra, que no es solamente si estoy enamorada o no estoy enamorada en Claro, términos románticos o si estoy despechada, ¿cierto? No es claro. solamente, hay muchas otras cosas que mueven mi emoción en la vida. Entonces, todo eso puede ser objeto de una canción. Totalmente, totalmente. De esas canciones que tú has compuesto, ¿cuántos discos llevas presentado? ¿Cómo está esa presentación musical tuya? Como te digo, yo soy supremamente lenta, entonces el primer disco, que se llamó Maíz Lunar, que es un disco que tiene 13 canciones de mi autoría y composición, es un disco que me demoré años en ir compilando esas 13 Claro. canciones. Luego de ese disco vino otro que se llamó Magos y Poetas, en los que no hice canciones mías, sino que rendí un homenaje a dos grandes compositores, pues, Interpreta. mejor dicho, un compositor y un poeta, eh, cuya producción se desarrolló en aires andinos colombianos. Uno de ellos está vivo todavía, el compositor que es el maestro León Cardona, el letrista, Mira, poeta, ya falleció, que se llamaba Óscar Hernández Monsalve. Entonces, ese segundo disco, Magos y Poetas, fue una compilación de obras hechas por ellos dos, que yo las interpreté, que están todas en aires andinos colombianos. Y de ahí, lo que ha venido de ahí para acá, como el asunto de grabar un disco hoy en día ha cambiado tanto, entonces digamos que eso todavía
no está hecho. Hay un montón de cancioncitas por ahí, bueno, un montón tampoco, hay unas 5 o 6 canciones por ahí regadas que todavía no están compiladas en algún disco, pero Claro, sí como está, sencillos. digamos, circulando en YouTube, alguna está circulando en Spotify. Entonces, sí, digamos que esa última parte de la producción no está compilada Claro, a la manera tradicional en un disco. claro. No está producida, pongámoslo así. Ujú. Está hecha, pero ya está a la vista, pero no está producida como normalmente suele hacerse el camino, el sencillo, la presentación, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Oye, pero es muy interesante que le has dado paso tanto a cultivar tu voz, tu creación, tu composición, como a la interpretación, que hace mucho más completo al artista, ¿ya? Porque de eso se trata, o sea, hay cosas que uno quisiera mostrar con voces distintas, y creo yo que en eso que tú acabaste de decir, que te demoras, que eres un poquito lenta con el tema, eh, creo que haces bien, porque pienso, y siempre lo he pensado así, componer música andina no debe ser fácil. Debe tener muchos parámetros, los sonidos, los instrumentos, irlos agregando uno a uno o compilarlos al mismo tiempo. Cuando ya es en producción es uno a uno, la letra, que te la corrijan. O sea, Pues no, yo diría que puede tener el mismo grado de complejidad o de facilidad que que una cualquier canción otro normal. género, ¿cierto? Es decir, si tú te sientes, de Componer pronto para para mí, instrumentos andinos ya es otra cosa, es otro nivel. no sé, de pronto para mí sea más difícil ponerme a decir que voy a componer un vallenato. Puede ser más difícil para mí que decir que voy a componer un pasillo, un bambuco, ¿cierto? Porque me costaría mucho más para que el producto Entrar en el género, sea lógico. exitoso, para que lo que resulte sea bien, pues mucho más tiempo para aprender, Estudiar. para saber cuál es la esencia del asunto. Entonces yo pensaría que no, que no creo yo que el género andino colombiano sea más complicado que otro, además porque hay tal variedad de formatos, yo puedo simplemente sentarme y cantar con mi guitarra o pensar un arreglo para cuarteto andino colombiano de 2 bandolas, tiple y guitarra, o pianos, flautas, bueno, lo que sea. Entonces yo creo que más bien es un asunto como de las dinámicas de cada artista, ¿cierto? Siento que así como somos diversos los seres humanos, somos diversos también en nuestras dinámicas de creatividad. Total y absolutamente. Una consulta. Siempre yo a todos mis invitados les hago que nos traigan un poquito de su música para que los escuchen, los conozcan un poquito más de cerca al tocar y al cantar, obviamente. ¿Podríamos tener un poquito de ti en este momento? Bueno, está Un poquito, bien, no necesita ser algo muy extenso, ojo, ¿no? está bien. Voy a tomar aquí mi guitarra y continuamos. Bueno, entonces voy a hacer un pedacito precisamente de un bambuco. Ese Dale. bambuco, a lo que le habla, a lo que le canta, lo que cuenta es ah,
se refiere o lo que quiere traer a la mente es lo bueno y positivo de la vida, lo bueno y positivo de la gente, que en un país como Colombia a veces está tan escondido, porque nos pasan tantas cosas Tantas mmm, circunstancias. indeseables en este país, que a veces eso es lo que más vamos, de lo que más vamos haciendo eco. No nosotros, los grandes medios de comunicación, Sí. porque puede ser un poquito también que eso sea lo que más vende. También los seres humanos tenemos un morbo que nos lleva a consumir Vale. más lo feo, lo desagradable, las malas noticias. Entonces esta canción lo que quiso fue darle un poco más de visibilidad a lo otro que pasa diariamente, calladamente. Entonces digo que es una canción a la esperanza, que se llama A pesar de tanto gris. Rompe el gallo a cantar y ya en cada esquina vuelven los diarios. La fotografía se resalta, la efectiva línea del titular. Junto al televisor ya anuncia el horror, la voz de la radio, pero calladita y sin alardear. La esperanza siempre madruga más, porque empieza a brillar más temprano que el sol. Y a esparcir su perfume antes que la flor. La he visto antes del alba atizando el fogón o empuñando firme su viejo asadón. La vi dibujando el mundo sobre un pizarrón, ordenando su taller o encendiendo su bombillo. Tiene tantos rostros, anda en cualquier lugar. Tiene tantos años, pero nace cada despertar. Tiene tantas manos siempre dispuestas a dar, tantos corazones que no quieren claudicar. La vi con su pata blanca, aliviando el dolor, conjurando el miedo, con una oración la deshacerse palabras sonidas de color. A pesar de tanto gris y de tanta decepción, la esperanza no abandona su misión. Oye, qué maravillosa, qué linda voz. Muchas gracias. Tienes un color, o sea, no tienes un color, tienes unos matices de colores geniales, Qué lindísimos. bonito. Muchas gracias. Sí, yo encantada. Yo estaba escuchando algunos estos días, algunas de tus canciones, y yo impresionada de la tonalidad, de esa melodiosidad que le das a tu voz. Qué bonito. Muchas Y gracias. ahora impresionada con tu mano en la guitarra, porque yo soy fanática de la guitarra, intento tocarla, entonarla más bien, ¿ya? Uh-huh. Y sigo en el intento. Qué bonito, no, no la abandones. No, Siempre no, tenemos que dedicarle un rato en la vida a aquello que nos hace felices. sí, no, 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 definitivo. Y tengo la suerte de que a mis hijos les gusta también. Por ahí tocan, componen un poco,
por hobby, ¿no? Pero ahí están, cuando están con alguna cuestión, a mi hijo mayor, por ejemplo, lo escucho que agarra esa guitarra y está ahí que toca la luz de la luna. Entonces yo ya los conozco, al otro también a veces está atorado con sus clases y de repente escucho la guitarra sonar en el dormitorio. Entonces, y sí, y puedo decir que tocan bastante bien también, sí. qué bonito, eso. Pero es una espectacularidad escuchar tu guitarra. Muchas gracias. Ya Sí, eso quisiera yo tenerla así. que cuentas es muy bonito. El arte sana, el arte a veces desbloquea, a veces Alivia, tranquiliza. alivia. A mí me Ujú. encanta cantar, de repente agarro ese karaoke y estoy ahí un buen rato. Mira, qué Sí, bonito. sí, pero como tú dices, el arte restaura, total y Así es. absolutamente. Y tener Esperamos que visiones así como las sea. que capaz, Ese es el deseo de uno como artista, que más eso allá de uno sentirse bien, tomando su instrumento y transmita. cantando, que eso pueda servirle a los demás también. Eso te iba yo a preguntar, porque ahora con este tema del COVID, de la pandemia, que hemos estado parados, todos que recién estamos como retomando, ¿cómo estás haciendo para transmitir ese arte bonito, esa cosa tan linda que tienes ahí y que tienes que transmitirla? No, pues eso ha sido complicado, obviamente, porque pues como que el mejor lugar para uno es el escenario, es decir, el contacto con el público es muy difícil de reemplazar por ninguna plataforma, por ningún Claro, medio no es lo de mismo, estos. sí es. Digamos que en ese sentido el asunto sí ha estado absolutamente parado. Yo, pues digamos que la forma de transmitir que he tenido en el último año y medio es haber continuado con mi actividad docente, ¿cierto? Yo pues he estado vinculada a instituciones, a universidades, pero en el último tiempo ya esta actividad la desarrollo de manera individual. Y eso es lo que, digamos, me ha permitido seguir en este tiempo en contacto y transmitiendo de otra forma, la música a través de la actividad docente. Sí, y súper interesante, qué bueno. Eso es muy grato saberlo desde el punto de vista que muchos quisieran, calcula, tomar una clase contigo de alguna forma, de alguna manera, sea vocal o sea instrumental. Es interesantísimo. ¿Cómo Así pueden es. acceder a ti para estas clases, por ejemplo? ¿Cómo pueden acceder a verte, a escucharte? Pues sí, en este momento es como el único medio que nos queda para seguir adelantando esto. Entonces yo tengo, digamos, mi proyecto que le hemos llamado la Casa Taller, que pues cuando era posible era un espacio presencial, pero también incluso desde antes de pandemia había una virtualidad con personas obviamente que no vivían en la ciudad de Medellín. Entonces, pues tengo estudiantes que están ubicados en otras ciudades de Colombia o incluso en otros países, en los que pues nos contactamos por medio de estas plataformas. Yo hago sesiones tanto de acompañamiento en técnica vocal como de armonía aplicada a la guitarra. Sí, como por mis redes nos podemos contactar, que son básicamente el Facebook, el Instagram, hay una página web. ¿Cómo me encuentran? Como Luz Marina Posada. Con Instagram tu soy Luz nombre. Marina Posada Colombia, la página de Facebook es también Luz Marina Posada Colombia, la página web es luzmarinaposada.com. Entonces, por todos esos medios Ahí te encontramos en ese camino, porque así eso es. sí no puedo yo perder de dejarles de decir a todos que te sigan, que te escuchen, que degusten. Y lo digo degusten, muchos dirían degusten es una palabra usada más para la comida. No, 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 no. Yo siempre se los discrepo. Degustar la comida, algo que uno
lo siente, lo saborea, también se hace posible degustarlo en el oído, que uno lo siente, lo Por saborea, supuesto, lo lo disfruto. asume, lo disfruta, exactamente. Entonces, yo siempre les digo, degusten la música del artista, degusten su composición propia, que es tan importante y tan interesante. Hagan la crítica sana para que el artista sepa si está yendo por buen camino, lo está haciendo bien, si les está gustando, y le dé gusto y ganas de poder hacer mucha más música. Claro que Y sí, esa es sería muy la gran importante. expectativa siempre. Así es. Te invito, hemos conversado casi 2 horas, casi, estamos, hora y 40 minutos prácticamente. Lastimosamente, como siempre digo, siempre se queda agua en el tintero, con un buen vino alguna vez, con una guitarreada en algún momento. ¿Será posible cuando ya estemos libres o lo más libres posible de Ojalá que todo? sí, sería muy bonito para mí volver. Yo pasé una temporada que recuerdo mucho, unos 3 meses, hace ¿En dónde muchos estuviste? años. Pues la estadía más larga fue en Quito. Estuvimos allá Ajá, 3 meses, justamente en esa época yo tocaba con Nijiret. Entonces estuvimos allá 3 meses, la mayoría del tiempo en Quito, pero también estuvimos en Riobamba, en Ibarra. anda a ver. ¿No vinieron a Guayaquil? No, yo no tengo el gusto de conocer a Guayaquil, creo que Bueno, Nicky sí, tendrás que pero venir, yo pero te no. vienes con ropa fresca, acá es costa a costa, Qué te vienes rico. con short, con camiseta, más sin mangas, con traje de baño, Sí, que me han porque, dicho que es una ciudad muy hermosa Guayaquil, pero yo no he tenido la oportunidad bueno, de conocerla. tendrás que venir y tener la oportunidad, ojalá, de poderlas ver en algún programa musical y traerlos a todos para poderlos ver y disfrutar de esa música tan bonita que están haciendo. Sería muy bonito, pero también cuando estés si haces alguna vez un paseo por aquí, por tierras colombianas y pasas por Medellín, pues aquí estoy yo. Volveré, ya estuve alguna vez, anduve por, bueno, lo primerito que uno siempre llega es a la parte que cruzamos la frontera y cerquitita, a Ipiales. Ujú. Fui a Bogotá unos poquitos días y estuve en Cali también 2 días. Volveré, Ah, o sea que definitivamente. también a ti te falta Medellín, así Me como a mí falta me falta Guayaquil. Medellín, totalmente. Medellín, ciudad hermosa, dicen por ahí. Ujú. Luz Marina, te invito a que hagas una despedida para todos los que van a ver esta entrevista y para todos los que te conocen de esta linda charla que hemos tenido. Bueno, Miriam, el agradecimiento grande, como te lo decía al principio, por abrir estos espacios tan importantes para la difusión de las músicas de raíz folclórica de nuestra América Latina. Agradecimiento grande por poder llegar también a nuevos oídos probablemente, a que Totalmente. conozcan esta música y bueno, espero que nos sigamos encontrando. Gracias por el Así rato será. tan agradable. No, igualmente, igualmente, y como siempre les digo a todos, el honor es nuestro. Sin ustedes no habría este espacio, sin ustedes no habría la maravillosa música que estamos escuchando, no llenaríamos nuestros oídos de esperanza, tal cual como decía la canción. Qué bonito, muchas Totalmente. gracias. Gracias a ti. Un besito. Que tengas un resto de tarde genial. Y bueno, vamos para otra entrevista enseguidita. Un abrazo grande. A ti. Muchísimas Chao. gracias. Chao.